Historia 1. El caso real de las luces extrañas en el bosque de Rendlesham. En diciembre de 1980, algo ocurrió en un bosque que todavía hoy no tiene una explicación clara. El lugar se llama Rendlesham Forest, en Inglaterra. Un bosque tranquilo, lleno de senderos y árboles antiguos que normalmente era visitado por caminantes y excursionistas. Pero durante varias noches de ese invierno, varias personas afirmaron haber visto algo imposible. Todo comenzó cerca de una base militar ubicada junto al bosque. Una noche, varios guardias de seguridad notaron algo extraño en el cielo. Una luz brillante descendía lentamente hacia el bosque. Al principio pensaron que podía tratarse de un avión con problemas, pero la luz no se comportaba como un avión. No hacía ruido. No seguía una trayectoria normal y parecía moverse entre los árboles. Los guardias decidieron entrar al bosque para investigar. Lo que encontraron allí se convirtió en uno de los relatos más inquietantes jamás registrados en un bosque europeo. 3 de los hombres caminaron hacia el interior del bosque siguiendo la luz. Mientras avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. El bosque estaba completamente silencioso. Demasiado silencioso. Incluso los animales parecían haber desaparecido. Uno de los hombres recordó más tarde que la sensación era extraña, como si el bosque entero estuviera detenido. Después de caminar unos minutos, finalmente vieron la luz. No estaba en el cielo, estaba entre los árboles y parecía provenir de un objeto de forma triangular que emitía una luz intensa. Según los testimonios registrados años después, el objeto parecía metálico y tenía símbolos extraños en uno de sus lados. Los hombres se acercaron lentamente, pero en el momento en que uno de ellos intentó aproximarse más, el objeto comenzó a moverse, sin hacer ruido, deslizando lentamente entre los árboles. Lo que ocurrió después fue todavía más extraño. Los hombres afirmaron que el objeto comenzó a elevarse lentamente. Y entonces, algo inesperado ocurrió. El objeto lanzó varios rayos de luz hacia el bosque. Uno de esos rayos cayó cerca de donde estaban ellos. Y en ese momento, todos describieron la misma sensación. Una mezcla de miedo, confusión y una extraña presión en el aire. El objeto permaneció suspendido por algunos segundos. Luego se movió rápidamente hacia el cielo y desapareció. Pero la historia no terminó ahí. A la mañana siguiente, varios de los hombres regresaron al lugar donde habían visto el objeto y encontraron algo extraño en el suelo. 3 marcas en forma triangular, como si algo pesado hubiera estado apoyado allí. Pero lo más inquietante ocurrió después. Cuando revisaron el área con instrumentos, detectaron niveles inusuales de radiación en el lugar donde habían aparecido las marcas. Además, varios de los testigos afirmaron haber visto nuevamente luces en el bosque durante las noches siguientes. Luces que se movían entre los árboles, silenciosas, a veces acercándose lentamente, y otras desapareciendo de repente. Hasta el día de hoy, el incidente de Rendlesham Forest sigue siendo uno de los casos más documentados de fenómenos extraños ocurridos en un bosque. Hay grabaciones, testimonios y reportes oficiales, pero nadie ha podido explicar exactamente qué fue lo que esas personas vieron aquella noche. Algunas personas creen que fue un fenómeno natural, otros creen que pudo haber sido tecnología secreta, y otros simplemente dicen algo diferente, que en ese bosque, aquella noche, algo descendió desde el cielo, y por algunos minutos estuvo observando, en silencio, entre los árboles.
Después del primer avistamiento, muchos pensaron que el caso terminaría ahí. Un objeto extraño visto por algunos testigos, marcas en el suelo y varias luces misteriosas. Pero lo que ocurrió en las noches siguientes hizo que la historia se volviera mucho más inquietante. Varios de los hombres que trabajaban cerca del bosque comenzaron a reportar algo similar. Luces. No una sola, varias. Luces que aparecían entre los árboles durante la noche. Algunos dijeron que parecían moverse lentamente, como si estuvieran observando el área. Otros afirmaron que las luces cambiaban de color, rojo, azul, blanco intenso, pero siempre ocurría lo mismo. Las luces aparecían, se movían entre los árboles y después desaparecían sin dejar rastro. Una de las noches, un pequeño grupo decidió volver al bosque para observar lo que estaba ocurriendo. Llevaban linternas, radios y equipo para registrar lo que pudieran ver. Al principio no ocurrió nada. El bosque estaba oscuro, silencioso. El tipo de silencio que solo existe en lugares donde no hay ciudades cerca. Pero después de varios minutos caminando, alguien vio algo. Una luz, muy pequeña, moviéndose entre los árboles. La luz parecía flotar. No iluminaba como una linterna normal. Era más bien como una esfera brillante, pequeña, pero intensa. Uno de los hombres decidió acercarse lentamente. Mientras caminaba hacia ella, la luz comenzó a moverse, pero no se alejaba. Parecía mantener la misma distancia, como si supiera exactamente dónde estaba él. El grupo comenzó a sentirse cada vez más incómodo. Uno de ellos describió más tarde que tenía la sensación de que algo los estaba rodeando. No podían verlo, pero lo sentían. De repente, varias luces aparecieron al mismo tiempo entre los árboles. 3, luego 5, luego más. Algunas se movían lentamente. Otras parecían desaparecer y aparecer en otro lugar del bosque. Durante algunos segundos el grupo simplemente observó en silencio. Nadie sabía qué hacer, hasta que una de las luces comenzó a acercarse. Lentamente, directamente hacia ellos. La luz se detuvo a varios metros del grupo, suspendida en el aire, completamente inmóvil. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Uno de los hombres levantó su linterna para intentar iluminar mejor lo que estaba viendo, pero en el momento en que la luz de la linterna tocó la esfera, algo ocurrió. La esfera se volvió mucho más brillante, tanto que algunos tuvieron que cubrirse los ojos. Y entonces ocurrió algo que muchos de los testigos recordaron durante años. Desde la esfera salieron varios rayos de luz que iluminaron partes del bosque. No eran como rayos normales, parecían columnas de luz que se movían lentamente entre los árboles, como si estuvieran explorando el lugar. Después de unos segundos, la esfera comenzó a elevarse, primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta desaparecer en el cielo oscuro. Las demás luces también desaparecieron poco después. El bosque volvió a quedar completamente silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Pero los hombres sabían que habían visto algo que no podían explicar. Hasta el día de hoy el incidente del bosque de Rendlesham sigue siendo investigado por investigadores, periodistas y curiosos. Hay testimonios, hay grabaciones, hay informes oficiales. Pero aún así, nadie ha podido explicar con certeza qué fueron realmente aquellas luces. Y muchas personas que visitan ese bosque hoy dicen algo inquietante, que algunas noches, cuando el bosque está completamente oscuro, todavía se pueden ver luces moviéndose lentamente entre los árboles, en silencio, observando. Historia 2. El bosque de Aokigahara, el lugar donde muchos caminan, pero algunos nunca regresan. Relato basado en hechos reales ocurridos en el bosque Aokigahara, Japón. Existe un bosque en Japón
que muchas personas conocen por un nombre inquietante. Algunos lo llaman el bosque del silencio. Otros lo conocen como el bosque donde muchas personas entran, pero no todos regresan. Su nombre es Aokigahara. Está ubicado en la base del monte Fuji, y desde lejos parece un bosque completamente normal. Árboles altos, senderos tranquilos, naturaleza densa y hermosa. Pero cuando alguien entra en el bosque, la sensación cambia. Muchas personas que han caminado allí dicen lo mismo. El silencio es diferente. No es el silencio normal de un bosque. Es un silencio pesado, como si el lugar absorbiera los sonidos. Algunos visitantes dicen que incluso la brújula puede comportarse de forma extraña allí. Otros dicen que el bosque es tan denso que es muy fácil perder la orientación. Por esa razón, algunos excursionistas acostumbran marcar su camino con cintas o cuerdas, para poder encontrar el camino de regreso. Porque una vez que alguien se adentra demasiado, todo comienza a verse igual. Durante muchos años, equipos de rescate han tenido que entrar al bosque para buscar personas que se perdieron o desaparecieron. Y muchos de esos equipos han contado historias inquietantes. Uno de esos relatos proviene de un grupo de trabajadores que realizaban patrullas periódicas en el bosque. Su trabajo consistía en recorrer ciertas zonas y verificar que no hubiera personas perdidas o en peligro. En una de esas patrullas, mientras caminaban por un área muy profunda del bosque, encontraron algo extraño. Una cuerda. Una cuerda blanca atada a un árbol. Esto no era completamente inusual. Algunas personas usan cuerdas para marcar el camino de regreso. Pero esta cuerda parecía diferente. Era muy larga y desaparecía entre los árboles. El grupo decidió seguirla. Pensaron que tal vez alguien estaba perdido y necesitaba ayuda. Mientras seguían la cuerda, el bosque se volvía cada vez más silencioso. No había viento. No había pájaros. Solo el sonido de sus propios pasos. Después de varios minutos caminando, uno de ellos notó algo. La cuerda no parecía estar marcando un camino de regreso. Al contrario, se adentraba cada vez más en el bosque, como si alguien hubiera caminado deliberadamente hacia el interior. El grupo continuó avanzando, hasta que finalmente llegaron a un pequeño espacio entre los árboles. Y allí encontraron algo. Una tienda de campaña, pequeña, de color oscuro. Estaba cerrada, pero parecía haber estado allí por varios días. Uno de los hombres llamó en voz alta. Preguntó si había alguien dentro, pero nadie respondió. El grupo se acercó lentamente a la tienda. El ambiente se sentía extraño, muy pesado. Uno de los trabajadores abrió la entrada de la tienda con cuidado, pero el interior estaba vacío. Había algunas pertenencias, una mochila, botellas de agua y algunos objetos personales, pero no había nadie. La cuerda que habían seguido continuaba más allá de la tienda, internándose todavía más en el bosque. En ese momento, el grupo tuvo que tomar una decisión. Podían regresar y reportar lo que habían encontrado, o podían seguir la cuerda un poco más. Finalmente decidieron continuar. Pensaron que tal vez la persona que estaba allí todavía se encontraba en el bosque. Después de caminar varios minutos más, comenzaron a notar algo extraño. La cuerda cambiaba de dirección constantemente, como si la persona que la colocó hubiera caminado sin rumbo claro. Algunas partes de la cuerda estaban atadas a árboles,
Otras simplemente estaban tiradas en el suelo, y en ciertos puntos parecía desaparecer por completo entre la vegetación. El grupo continuó avanzando, cada vez más profundo, hasta que finalmente uno de ellos vio algo entre los árboles, algo oscuro, inmóvil, a varios metros de distancia. Al principio pensaron que podía ser una roca o un tronco, pero cuando se acercaron un poco más, se dieron cuenta de que era otra tienda de campaña, más pequeña, mucho más vieja y completamente cubierta por hojas. El grupo se acercó lentamente. El lugar parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. La tela de la tienda estaba deteriorada. El suelo alrededor estaba cubierto de hojas secas. Uno de los trabajadores comentó que el bosque parecía haber absorbido ese lugar, como si la naturaleza hubiera intentado ocultarlo. Cuando revisaron el interior, no encontraron a nadie, pero sí encontraron algo inquietante. Dentro de la tienda había varios objetos antiguos, libretas, algunas fotografías y restos de equipo de campamento, objetos que parecían haber estado allí durante años. El grupo reportó el hallazgo más tarde, pero la identidad de la persona que dejó ese campamento nunca fue completamente aclarada. Hoy en día, Aokigahara sigue siendo uno de los bosques más misteriosos del mundo. Cada año miles de personas lo visitan, algunos simplemente para caminar entre los árboles, otros por curiosidad, pero muchos visitantes dicen que hay algo en ese bosque que es difícil de explicar. Una sensación extraña, como si el lugar guardara historias que nadie conoce por completo. Y algunos trabajadores que han pasado años recorriendo esos senderos dicen algo inquietante, que hay partes del bosque donde el silencio es tan profundo que parece que el lugar mismo está escuchando. Historia 3. El bosque Hoya-Baciu, el lugar donde muchas personas dicen haber visto lo imposible. Relato basado en testimonios reales reportados en el bosque Hoya-Baciu, en Rumania. En el corazón de Rumania, existe un bosque que durante décadas ha sido considerado uno de los lugares más extraños de Europa. Su nombre es Hoya-Baciu. A simple vista, parece un bosque como cualquier otro. Árboles altos, senderos naturales, un paisaje tranquilo. Pero muchas personas que han entrado allí dicen que el lugar tiene algo diferente, algo difícil de explicar. Desde hace años, excursionistas, fotógrafos e investigadores han reportado experiencias extrañas dentro de ese bosque. Sensaciones de ser observados, luces inexplicables, sombras que parecen moverse entre los árboles. Y en algunos casos, algo aún más inquietante. Personas que aseguran haber perdido completamente la noción del tiempo. Todo comenzó a llamar la atención internacional a finales de los años 60, cuando un hombre que caminaba por el bosque afirmó haber visto algo que no podía explicar. Algo que apareció en el cielo, sobre los árboles. El hombre llevaba una cámara consigo. Cuando vio el objeto decidió fotografiarlo. Según su testimonio, el objeto tenía forma circular. Flotaba silenciosamente sobre el bosque. No emitía sonido. No parecía un avión, y tampoco se movía como un helicóptero. La fotografía fue analizada años después por diferentes investigadores. Hasta hoy, nadie ha podido explicar exactamente qué era lo que aparecía en la imagen. Pero lo más extraño es que ese no fue el único reporte. Con el paso de los años, muchas otras personas comenzaron a describir experiencias similares dentro del bosque. Luces que aparecían de repente, objetos que parecían moverse sobre los árboles, y extrañas esferas luminosas que flotaban entre la vegetación. Pero algunos relatos fueron aún más inquietantes, porque no hablaban de luces en el cielo, hablaban de cosas que ocurrían dentro del bosque, muy cerca de quienes caminaban allí. Uno de los relatos más conocidos ocurrió con un pequeño grupo de excursionistas que decidió explorar el bosque durante una tarde de verano. El grupo caminó durante varias horas sin notar nada extraño. El bosque parecía tranquilo. El clima era agradable
y todo parecía completamente normal. Pero en un momento del recorrido, llegaron a un área muy particular del bosque. Un claro. Un espacio circular donde, según muchos visitantes, los árboles no crecen. El lugar es conocido entre investigadores como el Claro de Hoya Baciu. Algunas personas creen que es simplemente una anomalía natural, pero otros creen que el lugar tiene algo diferente. Cuando el grupo llegó al claro, uno de los excursionistas comenzó a sentirse extraño. Dijo que tenía un fuerte dolor de cabeza. Otro dijo sentir náuseas, y otro comentó algo que sorprendió a los demás. Dijo que tenía la sensación de que alguien los estaba observando desde el bosque. Al principio pensaron que era solo sugestión. El lugar tenía una atmósfera extraña. Pero después de algunos minutos, algo ocurrió. Uno de ellos vio una luz, una pequeña esfera luminosa flotando cerca del borde del claro. Era pequeña, pero muy brillante. La esfera se movía lentamente, como si estuviera explorando el lugar. Uno de los excursionistas intentó acercarse, pero cuando dio algunos pasos hacia la esfera, la luz se movió hacia atrás, manteniendo siempre la misma distancia. Durante varios segundos, la esfera permaneció flotando allí, en silencio, hasta que, de repente, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Después de eso, el grupo decidió abandonar el lugar. Algo en el ambiente se sentía incómodo, extraño. Mientras caminaban de regreso por el sendero, uno de ellos revisó la cámara con la que habían estado tomando fotografías durante el recorrido. Fue entonces cuando notaron algo inquietante. En una de las fotos tomadas en el claro, aparecía una figura, una silueta oscura entre los árboles, pero ninguno de ellos recordaba haber visto a nadie allí. Pensaron que podía ser una sombra o algún efecto de la luz, pero en otra fotografía, la figura aparecía nuevamente, en una posición diferente, como si se hubiera movido. Los excursionistas abandonaron el bosque poco después, pero la historia no terminó allí. Cuando revisaron todas las fotografías con más calma, encontraron algo extraño. En varias de las imágenes aparecían pequeñas luces, esferas luminosas que ninguno de ellos recordaba haber visto en ese momento. Con el paso de los años, muchas otras personas han reportado experiencias similares en el bosque Hoya Baciu. Luces extrañas, sombras, sensaciones inexplicables. Algunos visitantes dicen haber escuchado pasos cuando estaban completamente solos. Otros afirman que sus cámaras o teléfonos dejaron de funcionar dentro del bosque. Y algunos aseguran haber visto figuras entre los árboles que desaparecen cuando intentan acercarse. Hasta hoy, Hoya Baciu sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de Europa. Miles de personas lo visitan cada año, algunos por curiosidad, otros buscando respuestas, pero muchos coinciden en algo, que cuando cae la noche y el bosque queda completamente oscuro, hay momentos en los que el silencio es tan profundo que parece que algo se mueve lentamente entre los árboles, observando, esperando, en silencio.